amigos? Esto es Zona de Contagio y estamos aquí nuevamente en estos cuadritos para platicar con gente muy interesante acerca de temas apasionantes en un tiempo nada apasionante, en un tiempo bastante devastador, triste y sórdido como el que vivimos, guerras y pandemias y destrucción. Ahora hasta los tornados están luciéndose, ¿no? Eso es lo nuevo aquí. Creo que son 60 tornados, como con 90 muertos aquí en Estados Unidos. Y bueno, pues todo lo demás sigue igual de tétrico y sórdido como la última vez que nos vimos. Lo único que no es tétrico y sórdido es poder hablar de cosas súper interesantes y fascinantes como las que siempre tenemos aquí. Y bueno, ¿cómo estás, mi querido Alejandro? Antes de Muy presentar a bien, nuestro invitado. muy bien, muchas gracias. Efectivamente, aquí estamos en una Ciudad de México como desértica por la Semana Santa. Todo el mundo salió corriendo, pero yo sigo aquí a pie del cañón. Una de las que salió corriendo fue Mariana y por eso no nos va a acompañar el día de hoy. Sí, uno de esos malentendidos bastante oportunos que tuvo nuestra Exacto. queridísima Mariana, que tendremos que perdonarle porque es parte fundamental de este complejo. Pero bueno, lo que sí es claro es que tenemos un súper invitado y es mi queridísimo Federico Pérez Villoro, que yo no sé ni cómo presentarlo, es un ser que habita tantos mundos y tantos espacios entre lo digital y las transgresiones a lo digital, entre el hackeo y la materialidad de las cosas que aún quedan alrededor de lo digital y de lo internetico y de las comunicaciones que nos hemos ido inventando y en las cuales hemos creado canales de los cuales no podemos salir, y sin embargo Federico se dedica a romper esos canales y tratar de encontrarles alternativas, cuestionamientos y formas distintas de acercarse a las máquinas que nos dan sentido. ¿Cómo estás, mi queridísimo Federico? Encantado, mi Neif, de estar acá con ustedes, Alejandro, qué gusto. Y bueno, pues con muchas ganas, Neif, de seguir hablando de máquinas contigo, ¿no? Porque creo que es un diálogo que hemos ido llevando en distintos espacios, y pues me alegra mucho que ustedes estén reuniéndose ahora acá en la zona de contagio, para darle continuidad, ¿no? Y seguir como tramando pues estas conversaciones que nos inquietan y nos apasionan. Exacto, y más en este tiempo que estamos al borde de cambios muy, muy, muy severos. ¿O cómo ves, Alejandro? No, sí, efectivamente. Y ahora, digo, vamos a tratar unos temas que están bastante de moda y de boga, como es la inteligencia artificial, que eso, la verdad es que yo voy a empezar si quieren, y lo Venga. que ahí me encantaría, Fede, que nos platiques platícanos un poquito qué es esto de la inteligencia artificial, tú cómo lo ves y si en verdad es inteligencia artificial o es un engañabobos. No me atrevería a llamarle, ¿no? A este tipo de tecnologías, engañabobos, porque yo creo que nos han engañado, pues, ¿no? A todos. Y creo que, yo creo que, bueno, evidentemente son tecnologías que cada vez que se han vuelto, pues, en los últimos años muy sofisticadas y que dependen, pues, principalmente de dos grandes avances técnicos. El primero tiene que ver con el desarrollo de mayor poder computacional, ¿no? Computadoras más rápidas, más poderosas, más chicas, ¿no? Procesamiento computacional. Y el segundo con el desarrollo de bases de datos, para el entrenamiento, ¿no? De estas tecnologías. Esos dos, en grandes términos, esas dos grandes áreas, ¿no? Del desarrollo científico tecnológico son las que han posibilitado el tipo de tecnologías que estamos viendo hoy. Yo creo que la pregunta de la inteligencia es una pregunta muy buena y muy difícil, ¿no? De aproximarse, porque tendríamos que pensar, pues, casi en términos como epistémicos, ¿no? ¿Qué significa la inteligencia? Y yo creo que esa es una pregunta que se han hecho muchas personas de manera muy profunda, y que, bueno, yo creo que ahora que estamos reflexionando sobre, bueno, si estas tecnologías son inteligencia artificial o no, pues tenemos que revisar, esas reflexiones que ya han sucedido, ¿no? Yo creo que más,
bueno, a pesar de que esa es una pregunta crucial, ¿no? Pero que nos lleva a un espacio de pensamiento abstracto, filosófico sobre qué es la inteligencia y que, bueno, nos podemos ir por ahí. Yo creo que lo que es interesante es pensar cuáles son las implicaciones, ¿no? Sociales, políticas, económicas a las que estas tecnologías nos acercan, ¿no? Y bueno, en el espacio, por ejemplo, de lo que hemos visto últimamente, ¿no? Ahora bueno, con los modelos de lenguaje computacional amplios, pues hay un potencial transformador, ¿no? En muchas industrias, en muchos espacios sociales, y yo creo que es interesante, sí, mantener, ¿no? Y procurar esa pregunta sobre de la inteligencia, pero sobre todo pensar en cuáles son esas implicaciones, a lo mejor un poquito más concretas, ¿no? Eh, es importante, yo creo, diferenciar, ¿no? Entre, pues, la capacidad, ¿no? Como cognitiva y de, vamos a decir, de conciencia, ¿no? De las inteligencias, artificiales, eh, generales, ¿no? O esta posibilidad como de que una computadora, ¿no? Se haga consciente de sí misma, ¿no? Que es un poco la narrativa literaria que nos ha acompañado en las últimas décadas, ¿no? Y también un espacio en donde proyectamos pues muchos de nuestros miedos, eh, como humanos. Eh, y bueno, también entender que estas tecnologías, a final de cuentas, son tecnologías que son aparatos que son capaces, pues, simplemente de ejecutar, ¿no? Ecuaciones matemáticas muy complejas de manera muy veloz. Bueno, el otro día escuchaba que eso mismo es lo que hacemos nosotros, ¿no? Eso mismo es lo que hace el cerebro de alguna manera. También lo que estamos haciendo es ejecutar estas ecuaciones muy complejas, ¿no? Para hacernos sensibles del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se, se, mm, pues se ponen un poco en tensión, ¿no? Estas preocupaciones, que por un lado, otra vez, que bueno, no quisiera necesariamente distinguir estas dos áreas de pensamiento, ¿no? Pero por un lado es la pregunta de qué es la inteligencia y por otro lado es la pregunta de, bueno, cómo funcionan estas cosas desde un punto de vista técnico, cómo podemos entenderlas, cómo podemos socializar una comprensión como más concreta de su funcionamiento, y en ese sentido tener un poquito más de, vamos a decir, como de asumir un poquito una literacidad, si lo queremos llamar así, en nuestra relación, ¿no? Hacia esas tecnologías, ¿no? Lo dejo ahí por lo pronto, espero con eso provocar, ¿no? Algunas otras reflexiones aquí compartidas. Muy Fíjate bien. que a mí me gustaría regresarme un poco y hablar un poco de tu trayectoria, porque tu trayectoria me parece muy interesante, de hecho, fascinante y a la vez tiene tantas aristas, tiene tantos elementos que me parece un poliedro difícil de abordar y difícil para mí de atreverme a situarte. A pesar de que te conozco ya desde hace algún tiempo y hemos tenido muchas conversaciones acerca de esto, pero tu acercamiento viene desde un lado estético, artístico, técnico, y te vas acercando a las máquinas con una actitud realmente disruptora, transgresora, de falta de respeto a la tecnología, lo cual a mí me parece fenomenal. ¿Y por qué no nos cuentes un poquito cómo llegaste aquí, cómo llegaste a este punto intelectual en el que estás situado ahora? Sí, O sea, sí, gracias. brevemente, yo sé que si no nos llevaría No, no, muchas no, horas. me gusta que sea difícil de definir el trabajo, pero yo creo que, bueno, yo he insistido mucho y sobre todo últimamente en sí situar el trabajo como una práctica artística, porque pienso que justo el espacio del artista es este espacio difícil de definir, ¿no? Y un espacio que transgrede justo estas fronteras disciplinarias y que se refugia en estas prácticas justo como en ese espacio, pues, de falta de categorías, ¿no? Entonces, bueno, sí, mi trabajo es investigativo y trabajo mucho
pues desde procesos de investigación relativamente cercanas a las del periodismo, por ejemplo, porque busco en muchos de mis proyectos, pues desentramar historias y tecnologías, pues de alguna manera en contra de la voluntad de sistemas de poder que están buscando, pues ocultar sus propias lógicas de funcionamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay un trabajo como de ingeniería inversa, ¿no? Tanto técnica como social en muchos casos, y en donde, bueno, sí, muchas de las salidas que a mí me han interesado para socializar la práctica, el trabajo, son espacios estéticos, espacios discursivos, y un espacio que me ha funcionado es el espacio de las artes visuales. Yo creo que es importante identificar también las artes visuales como una industria más, ¿no? Entonces también cuando estoy en esos espacios, pues me gusta también pues trabajar como en los márgenes, ¿no? De esa industria, porque también tiene sus propios conflictos, evidentemente económicos, ¿no? Y de engranajes sociales, pues muy turbios, ¿no? Entonces, pues sí, me gusta defender el espacio de mi trabajo como artista, pero pues sí, tengo procesos pues de desarrollo y de práctica que de alguna manera como que escapan, espero, también esa categoría, que bueno, también ya es bastante escurridiza. Pero yo me formé como diseñador, y Ujú. desde que trabajaba como diseñador me interesaba mucho pensar en el diseño, pero en el diseño y sobre todo como en el diseño de soportes a través de los cuales circula la información, y me interesaba mucho pues las políticas del diseño de esos soportes, ¿no? Y siempre me gustó mucho trabajar como en contra de alguna manera de esos soportes o de esos dispositivos, para entender cómo estaban diseñadas las cosas y entender las políticas, ¿no? Detrás de las decisiones, que le dan forma, ¿no? A los objetos y a los materiales y a las tecnologías de alguna manera que condicionan el comportamiento, ¿no? Entonces, pues siempre me ha gustado mucho trabajar como en ese sentido, como opuesto, ¿no? De los usos, pensados, ¿no? Para ciertas tecnologías, pero fue desde ese espacio de pensar pues en la información, ¿no? Como algo que esté en circulación, y como tratar de identificar como cuáles son las posibilidades que están de alguna manera tramadas, ¿no? En anticipación, sí, en anticipación a este proceso de circulación de información, y bueno, todas las decisiones y todas las industrias y todas las economías que rodean, ¿no? Este tipo de tecnologías. Eh, mm, sí, eso, mi Neif. No, bien. Muy bien, Alejandro. digo, a fin de cuentas, ahí la parte interesante de este brinco que das es efectivamente de hacer un diseño que además visualmente se ve bien, que sea funcional, y trabajar con la gran información que hay en Internet. La verdad es que digo, eso ahora sí que tienes un canvas muy amplio para mostrar el diseño y mostrar esta parte visual, ¿no? Que ahí un poquito, Nate me pasó un poquito algo de tu trabajo, y estaba revisando de Transparencia Index, ¿no? Eso sería interesante. Que la verdad es que es un proyecto muy padre. Échenle un ojo, es transparenciaindex.com, ¿va? Me parece. Que Punto es MX. que pues es una especie como de buscador, ¿no? Que va buscando las peticiones que se generan dentro del INAE, ¿no? Y lo muestras de una manera visualmente muy atractivo, ¿no? Que ahí me viene un poquito a lo que hoy en día que es el tema de moda, que es el chat GPT, ¿no? El famosísimo chat GPT que otra vez es regresando a esto, ¿no? Y que mencionabas al principio, que es gracias a la tecnología que hoy existe y la posibilidad de procesar información tan rápida, es el resultado de una cosa como ChatGPT, ¿no? Que en verdad ahí lo que me gustaría que les explicaras a las personas es
esto de transparencia tú lo creas como una especie como de, ¿cómo le llaman? Web scraper, ¿no? Que es pues es una especie de barrido, era lo que anteriormente conocíamos como los spiders que hacían los Ujú. buscadores, ¿no? Entonces el scraper lo que hace es que jala mucha información para procesarla y mostrarla de cierta manera. Entonces, platícanos un poquito de este proceso y de esto que es un web scraper, ¿no? Sí, sí, digo, de entrada, sí, me gustaría como invitar a, bueno, a las personas que nos escuchan a visitar la página, que, bueno, espero se describa de mejor manera de la que yo lo haré, pero sí, en efecto, ¿no? La parte técnica detrás del proyecto es un web scraper, ¿no? Lo desarrolló una colega, desarrolladora inglesa que se llama Agnes Cameron, y básicamente lo que hicimos fue pues tratar de entender cuál era la arquitectura técnica de la Plataforma Nacional para el Acceso a la Información, ¿no? Y bueno, fue un proceso bien interesante porque el objetivo anterior de esta versión que ustedes ya conocen era desarrollar un pedazo de código para poder, de alguna manera optimizar o mejorar algunos de los procesos para la Plataforma Nacional de Transparencia, en específico para que las personas interesadas en hacerle preguntas al gobierno y solicitar información pudieran hacerle varias preguntas a la misma, básicamente para automatizar procesos, ¿no? Entonces empezamos pues a ponernos en un juego de alguna manera como de gato y ratón, haciendo muchas solicitudes de información y tratando de entender como cuáles eran los límites técnicos y sociales también de esta infraestructura y diseñar en función de eso, ¿no? Porque evidentemente para automatizar un proceso dentro de la plataforma, lo que queríamos era diseñar un software, ¿no? Que nos permitiera como optimizar y automatizar procesos dentro de la misma plataforma, porque la plataforma tiene muchas carencias técnicas, ¿no? Entonces, en específico esto, ¿no? Por ejemplo, de poderle hacer la misma pregunta a varias entidades del gobierno, ¿no? Si tú estás haciendo un proceso de investigación, por ejemplo, a nivel municipal, a lo mejor le quieres hacer la misma pregunta a no sé cuántos municipios y eso no te lo permite el sistema por razones pues de sus limitaciones técnicas, ¿no? Entonces queríamos pues hacer una tecnología de ese tipo y hay otros ejemplos, digo, con el Freedom of Information Act Requests en Estados Unidos hay una cosa que se llama el FOIA Machine que te permite como automatizar este tipo de cosas y darle seguimiento a las solicitudes y demás. Este proyecto nace también, vale la pena decirlo, de colaboraciones que he hecho antes con grupos de periodistas y personas que protegen derechos humanos, y en donde la plataforma pues es una de las únicas herramientas, ¿no? Que las personas en México tenemos para buscar acceder a la información. Es una plataforma que está en riesgo, que está siendo atacada, ¿no? Por el gobierno actual y que, bueno, tiene muchas carencias y muchos problemas. Sin embargo, nos parece que es una herramienta necesaria, importante y se ha demostrado así, ¿no? En muchas otras investigaciones que hemos hecho. Pero bueno, estábamos buscando hacer una plataforma útil de alguna manera para mejorar, bueno, mejorar entre comillas o para poder hacer otras cosas dentro de la plataforma y en ese sentido hicimos pues un proceso muy detallado, ¿no? De tratar de entender cómo estaba construida esa plataforma y para hacer eso pues había que saber cómo están nombrados, por ejemplo, los elementos técnicos, ¿no? Cómo está organizado el código para poder diseñar un código que funcione, que se ponga a dialogar técnicamente con ese código que está del otro lado. Y en ese sentido, pues bueno, llevamos a cabo un proceso largo, desarrollamos un programa que tenía las capacidades de interactuar con la plataforma de manera muy veloz, o sea, había una versión del código, podíamos enviar la cantidad que quisiéramos de solicitudes a una sola entidad y nos pareció que era una tecnología
peligrosa, riesgosa, porque podría, pues tenía el riesgo de que se abusara de ella y que, bueno, justo sucediera lo contrario, ¿no? Que se entorpecieran de manera demasiado profunda, ¿no? Los canales de comunicación con el gobierno, entonces nunca sacamos esa tecnología, a pesar de que funcionaba, la plataforma nos empezó a poner también barreras técnicas, y candados, ¿no? A nuestras IPs, y bueno, tenemos ahí como un diálogo, técnico muy interesante con la plataforma. Y bueno, llegamos a esta versión del proyecto que nos gusta mucho y que me gusta pensarla como una especie de memorial incompleto, ¿no? De las solicitudes, que no han encontrado respuesta, ¿no? Es un scraper básicamente que identifica solicitudes que no fueron contestadas porque la respuesta contendría información clasificada. Por lo tanto, pues resulta en un cuerpo de texto, pues bien interesante porque cuenta de alguna manera la historia, ¿no? De estas inquietudes cívicas, otra vez que no han encontrado respuesta, y le permite como al usuario, ¿no? A la persona que está navegando la página, de alguna manera encontrar, pero también trazar relaciones, ¿no? Entre distintos temas, porque además de ser un web scraper, hay un proceso, hay un modelo, ¿no? De lenguaje similar, ¿no? Ahorita pasamos a lo del GPT 3 o 4, pero bueno, la idea es que básicamente está este modelo identificando patrones dentro del lenguaje y detectando temas en común, y te permite hacer una trayectoria de alguna manera entre diferentes temáticas y en ese sentido, pues encontrar relaciones o imaginarlas, y el buscador de alguna manera va, pues desplegando esta trayectoria, ¿no? De diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, más o menos así entiendo el proyecto, pero otra vez es de alguna manera el resultado de, pues, mi interacción con esa plataforma para hacer otros procesos de investigación y por un lado quiere como honrarla, ¿no? En el sentido de buscar de socializar esta plataforma. He dado varios talleres, ¿no? Al respecto de cómo hacer solicitudes de acceso a la información, con esta plataforma, y por otro lado, pues es una especie de reporte de usuario no solicitado, ¿no? Es una manera también como de hacer notar pues todas las faltas, ¿no? Que esa plataforma pública tiene y que, bueno, otra vez es uno de los pocos recursos que las ciudadanas y los ciudadanos tenemos, ¿no? Para buscar, ¿no? Que los gobiernos rindan cuentas. Oye, bueno, y en otro campo, porque aquí el espectro de las cosas que has trabajado es muy, muy vago, muy, muy amplio. No es nada muy enfocado, no podríamos seguir, bueno, podríamos seguir más o menos en el mismo tema o en temas semejantes, pero me gustaría aquí dar un salto a este otro proyecto tuyo que yo no conocía, que apenas conocí, me pareció maravilloso, lo del río que se autoevita, por traducirlo de alguna manera, Self-Avoiding River. ¿Qué tal este trabajo? Que es otra manera de ver ahora las estructuras geográficas, ¿no? Orográficas, fluviales, y reconsiderar su significado y su función. Sí, pues es seguir pensando en eso, ¿no? Es seguir pensando Pero déjame explicar, lo quisieras definir rápido antes Mm. o sea, ¿en qué consiste antes de Sí, ir a cuento la un poquito de ciencia? qué va. Bueno, es un proyecto en proceso, ¿no? Entonces espero tener avances, ¿no? Sobre ese proyecto pronto. Estoy trabajando en varias cosas, pero bueno, hasta ahorita el proyecto básicamente consiste en estudiar o en pensar en el río, bueno, de manera más amplia en los cuerpos de agua, ¿no? Que han sido domesticados históricamente en función de necesidades de agua, y tratar de pensar en esos espacios y en esos fenómenos que son increíblemente complejos desde la filosofía de la tecnología, espero, para ir más allá, ¿no? De una comprensión que solamente quepa dentro de las escalas perceptuales humanas, ¿no? Entonces es tratar de relacionarse con el río, pues más allá, ¿no? De esa escala como tempo-espacial humana, ¿no? Que a final de cuentas ha convertido al río en río,
pero también ha convertido el río en tecnología fronteriza, ¿no? En el caso del río Bravo, ¿no? Entonces, los ríos, ¿no? Y bueno, a lo mejor esto es una obviedad para muchas personas, pero no lo era tan obvio para mí y eso fue lo que me ha cautivado mucho. Está en movimiento, ¿no? Se mueve, serpentea, ¿no? Porque pues el río, la fuerza del río, el agua va empujando sedimentos a los interiores de las curvas y hay fenómenos, ¿no? Físicos, en donde básicamente pues se van fortaleciendo los interiores de las curvas, se van suavizando los exteriores de las curvas y eso genera que el río se mueva y más, de manera más interesante, cuando un río es una frontera, pues no solamente se mueve, sino que hay momentos en donde los cuellos de esas curvas pueden cortarse porque el río está básicamente buscando la trayectoria más corta hacia su destino, ¿no? En el caso del río Bravo, pues el Golfo de México, ¿no? Y hay un par de momentos históricos, por lo menos desde en los últimos 200 años, ¿no? Desde que se firma el Tratado de Guadalupe después de la guerra entre Estados Unidos y México, en donde ha sucedido eso y una parte del territorio estadounidense se ha movido al sur del río y viceversa, ¿no? Entonces estoy estudiando una curva en específico, a 2 kilómetros de la frontera entre Matamoros y Brownsville en Tamaulipas, que es la curva más pronunciada del río, en donde el cuello del río está a punto de cerrarse. Del lado de Estados Unidos hay un campo de golf, ¿no? Que evidentemente consume muchísima agua, y del lado de México, en el interior de la curva, hay un cultivo, ¿no? De una familia, y pues estoy pensando, ¿no? En cómo, pues cuáles son las condiciones, ¿no? Geopolíticas, cuáles son las condiciones territoriales, ¿no? Y de soberanía sobre esos territorios, considerando pues que los ríos están en movimiento. Entonces, pues me interesa mucho pensar en este contraste, ¿no? De cómo lo que parecería que, bueno, por lo menos parecería que dentro de estas ficciones, ¿no? Como soberanas de los estados-nación, parecería que las fronteras deberían de ser rígidas, ¿no? O bien delimitadas, pero en el caso del río, pues una de las ideas o de los argumentos que yo planteo es que justo ese movimiento y esa suavidad de ese espacio justifica la militarización y la aplicación de fuerza o de tecnologías duras sobre de esa otra espacio fronterizo, ¿no? Entonces parecería que hace sentido que la frontera sea movediza porque de alguna manera esa condición permite la aplicación de una segunda capa, ¿no? De violencia sobre ese cuerpo, ¿no? Entonces, pues nada, tengo todo un cuerpo de trabajo alrededor de eso, ¿no? De cómo los espacios, ¿no? Los cuerpos de agua han sido domesticados y de cómo, pues de un pensamiento, sí, otra vez como desde la filosofía de la tecnología, pero alrededor de estos espacios, estos fenómenos, ¿no? Está increíble, No, súper interesante. Y justo es un poquito también esa tendencia. Hace poquito leía un artículo donde decía que estábamos llegando al fin de la escritura creativa, ¿no? Por todos estos modelos pues un poquito de predicción y de inteligencia artificial en la que quiero leer una novela de fantasía con troles y con elfos, y pum, ya te lo escribe, ¿no? Digo, es un poquito este imaginario que nos está llevando a todo esto, ¿no? Entonces, Ujú. platícanos también un poquito qué otros proyectos te interesaría sobre esto, predicciones usando la inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Sí, digo, yo creo que la idea de la predicción es bien interesante aquí justo para pensar en un poco recuperar varias de las cosas que hemos hablado, porque creo que toca pues preguntas como de temporalidad, ¿no? Y nos acerca un poco más a entender cómo funcionan algunas de estas tecnologías, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de lenguaje, que a final de cuentas, pues estos modelos lo que están haciendo es anticipar, ¿no? ¿Cuál es la siguiente palabra más probable dadas las secuencias de palabras que ya se escribieron, ¿no? Entonces tú le das un texto, ¿no? Un prompt al modelo y el modelo, basándose en eso y en todo el conocimiento que ya tiene, ¿no? Después de un proceso de entrenamiento, pues muy, muy costoso, ¿no? En todos los sentidos de la palabra, adivina cuál es la siguiente palabra y así se va
se va formando este cuerpo, ¿no? Sobre elfos o lo que queramos leer en su momento, pero sí es un proceso de predicción, pero a final de cuentas es un cálculo estadístico, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es importante reconocerlo así, porque tiene que ver pues con lo que ya sabe la máquina. Lo que la máquina sabe es muchísimo, ¿no? Porque ha consumido muchísimo texto y por eso se han vuelto tan sofisticados, ¿no? Los modelos, sobre todo porque han sido entrenados con bases de datos cada vez más grandes, ¿no? Y permitiendo pues cálculos cada vez más sofisticados, más complejos, más sensibles, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas son modelos, ¿no? Estadísticos, ¿no? Donde están prediciendo estas siguientes palabras, ¿no? Me regreso un poquito a lo del río porque justo lo que estoy trabajando ahora es un modelo predictivo, ¿no? Que lo que estamos desarrollando en colaboración con un ingeniero en computación, un hidrólogo y un geólogo, estamos desarrollando un modelo computacional para predecir el futuro curso del río Bravo, ¿no? Y eso digo, es un proyecto que está en desarrollo, pero básicamente lo que estamos haciendo es tratar de abstraer o de sintetizar el comportamiento del río en un modelo matemático con una serie de variables y una serie de ecuaciones, pues que estamos nosotros diseñando, ¿no? Bueno, yo no, porque yo no soy matemático, pero sí los ingenieros. Y al final de cuentas, lo que a mí me parece fascinante es que ese ejercicio de sintetizar al río en un modelo computacional, pues es imposible, ¿no? Porque evidentemente el río se escapa, ¿no? De ese intento y pues nunca va a haber un mapa, ¿no? Que se acerque al territorio que está representando y por eso es interesante pensar en los mapas como objetos políticos, ¿no? Porque demuestran de alguna manera las intenciones y las limitantes de ese ejercicio de mapeo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este proyecto hemos hecho pues un trabajo, ¿no? De recuperación de mapas del río Bravo, que a final de cuentas, pues son los mapas que se desarrollaron desde que el río es frontera, y esos mapas pues muestran al río en movimiento, porque el río se mueve relativamente rápido, ¿no? O sea, sí se ha movido mucho en los últimos 200 años, pero también demuestran las capacidades cartográficas, ¿no? De las tecnologías de su momento y los posibles errores e imprecisiones, ¿no? De esas tecnologías. Entonces, en ese sentido, pues estos mapas son, por un lado, la historia del río, pero también la historia de la precisión cartográfica y de los esfuerzos de mapeo de un espacio que es un límite entre dos territorios. Todo esto lo digo porque lo que me parece más interesante de este modelo computacional que estamos desarrollando, más allá que verdaderamente predecir cuándo, cómo se va a mover el río y cuándo se va a cerrar ese cuello de botella, aunque estamos tratando de acercarnos hacia eso, ¿no? Desde un punto de vista científico, la verdad es que el río, pues es rebelde, ¿no? Y es demasiado, demasiado complejo como para sintetizarlo matemáticamente, ¿no? Entonces me gustaría pensar de la misma manera en el lenguaje. O sea, creo que bueno, esto que le llamamos ahorita como creatividad, ¿no? De alguna manera, pues sí nos estamos acercando a poder desarrollar novelas, ¿no? Y hay varios ejemplos interesantes. Creo que uno de los más interesantes es el proyecto, esta novela que se llama Pharmacon, con ustedes, pero bueno, es bastante interesante. Y hay ejercicios, ¿no? Como, pues, que cautivan, pero pues yo creo que esta capacidad, ¿no? De imaginativa humana, yo creo que es igual o más compleja o en una escala distinta, similar al río, ¿no? Entonces, no sé qué tanto esté en riesgo realmente, o qué tan, yo creo que son formas de producir texto muy distintas. Y yo creo que sí, digo, a lo mejor me voy a tropezar, ¿no? Con mis palabras en unos meses o en unos años, ¿no? Porque pues sí, están demostrándose muy, muy sofisticadas estas tecnologías, pero yo creo que, nada, o sea, yo la siento también como, pues eso, como
como herramientas que de alguna manera también van a favorecer el ejercicio creativo, y me siento un poco, ¿no?, escéptico de esta idea como de un reemplazo más robusto, ¿no?, del ejercicio creativo. Pues fíjate, lo que me parece interesante es esto, ¿no? Esta manera que ahora viéndolo desde otro punto de vista, veo como un crítico de los modelos. Básicamente lo que has hecho en diferentes campos, todos muy distintos, ha sido retomar los modelos y probar que los modelos siempre están equivocados o los modelos siempre traicionan a lo que supuestamente representan, ya sea el modelo del río, que sería el mapa, o los modelos lingüísticos de una inteligencia artificial, o incluso un texto, si lo puedes entender como también un modelo, ¿no? O sea, una vez que vas hacia el texto impreso y cada carácter representa algo para ti que es muy diferente de lo que representa para la máquina que lo imprimió, estamos hablando de diferentes lenguajes que están en conflicto y a la vez en una especie de armonía. Entonces, básicamente, siento que por ahí va un poco tu trabajo. Si quisiera yo buscarle una manera de entenderlo de manera global. Quizá me equivoco totalmente. Bueno, yo agradezco mucho esa interpretación. Creo que, digo, no sé, a lo mejor para hablar más precisamente o más puntualmente sobre el tema del lenguaje computacional, por ejemplo, ¿no? Un proyecto que desarrollé hace algunos años, un par de años, en donde estaba justo trabajando con GPT-2, ¿no? En su momento, y estaba tratando de reproducir poemas de Rosa Espino, que Rosa Espino fue un seudónimo que utilizó el general Vicente Rivapalacios para escribir lírica romántica, ¿no? En su época. Él era, pues evidentemente un general, ¿no? Pues, curtido en sangre y tenía que escribir sus poemas de amor bajo un nombre falso, ¿no? Entonces escribió poemas, como Rosa Espino, y Rosa Espino fue su personaje secreto, y bueno, tenía pues todo un cuerpo de trabajo, ¿no? Poético con ese seudónimo, y yo empecé a tratar de escribir poemas como Rosa Espino utilizando GPT-2, y fue imposible, no fue posible, ¿no? Porque digo, para empezar, porque no eh, daban, ¿no? En ese momento, los modelos para un grado de sofisticación tan amplia como lo tiene la lírica de Rosa Espino, pero también porque no había suficientes datos, ¿no? En ese momento para entrenar, o no había suficientes poemas de Rosa Espino, para entrenar un modelo que hiciera algo interesante en ese sentido, realmente para darle continuidad como a ese engaño literario, ¿no? Que es lo que yo quería en su momento. Yo lo que quería era como publicar nuevos poemas de Rosa Espino que fueran convincentes como poemas de Rosa Espino, y eso no fue posible técnicamente. Lo que sí fue posible, y lo que yo creo que fue bien interesante y que nos regresa un poco bueno, cuál es este espacio creativo o complementario, ¿no? De estas tecnologías que nos amenazan, bueno, diseñamos poemas que tenían de alguna manera el carácter, las temáticas, que evocaban atmósferas similares a los poemas de Rosa Espino, pero bueno, el acto de lectura fue lo que potenció mucho ese proyecto. Hicimos unos ejercicios de lectura colaborativo en donde varias personas leíamos estos poemas generados en tiempo real, ¿no? Por el sistema, simultáneamente, y de alguna manera, como esta resignificación en voz alta, y estas lecturas como performáticas y con intención, ¿no? Poética, pues nos llevaron como un espacio estético bien interesante, ¿no? Entonces, otra vez, como que, bueno, no sé, me parece que hay como mucho que explorar, ¿no? Con estas tecnologías, más allá como de una precisión. Entonces, sí, siempre, sí, de ese acercamiento realmente como preciso, ¿no? A cumplir una función, que ahorita está ocupada como por el quehacer humano.
Pero, pues sí, creo que siempre estoy buscándole como estas fisuras a las tecnologías y creo que me interesa mucho esa fisura porque creo que no solamente habla, ¿no? O revela de alguna manera cómo está diseñada la tecnología, sino que permite un espacio poético, ¿no? Dentro de esa fisura, ¿no? Porque creo que desestabiliza de alguna manera pues el orden dado, ¿no? De las cosas, ¿no? Y eso me recuerda mucho a lo que el artista uruguayo Luis Kapnitzer hablaba, ¿no? Como del rol del artista como un desorganizador del mundo y bueno, a mí me gusta mucho pensar en ese acto de desorganización, como con una capa política, ¿no? En el sentido en donde, bueno, esa desorganización del mundo nos permite entender cómo está organizado el mundo y actuar sobre de eso, ¿no? Wow. Bien. Sí, justamente ahí es esta parte del concepto que en un principio decías que cuál es la definición de la inteligencia, ¿no? Y ahorita Neif nos podrá platicar de un experimento también que hizo con Chat GPT para desenmascarar, ¿no? Pero sí, efectivamente, esto en el momento de que no hay suficiente información en la red, es cuando empieza a tener estas fallas y estas fisuras que le hablas a cuestiones de inteligencia artificial, ¿no? Hace poquito vi también un video, por ejemplo, de el sistema que quiere desarrollar Microsoft, que se llama Autopilot, ¿no? O una cosa así, en el que pues básicamente te lo enseñan como de que ya no tienes nada que hacer, ¿no? Entonces tú le dices, oye, hazme una presentación de tal cosa y ¡pum! Ya la arma solita, ¿no? Entonces, digo, es un poquito, creo que todavía son cuestiones que yo las llamaría como de ciencia ficción, ¿no? Antes de llegar a tener una verdadera inteligencia artificial en la que puedas interactuar y inteligentemente te pueda contestar y te pueda dar la información. Hoy en día sí es impresionante porque sí hay ciertas cosas que te las puede resolver en su momento, ¿no? Pero tampoco es la panacea, ¿no? Acerca de esto, ¿no? Entonces, si quieres, Nate, platícanos de este experimento que le No, hiciste. nada, es muy, muy simple. No se me ocurrió a mí, me lo encontré y lo probé y efectivamente funciona. Si le haces un tipo de pregunta como por ejemplo decirle cuál será el género de la próxima mujer presidente de los Estados Unidos, la respuesta por lo menos en ese momento que fue hace un par de semanas era, bueno, pues es imposible saber cuál será el género de la próxima mujer presidente de los Estados Unidos, pero pero eso no es lo importante. Lo que importa va a ser su capacidad y la manera en que enfrente los problemas. Entonces, ¿me entiendes? Había una embarrada de mentalidad bien pensante y una absoluta incomprensión de la pregunta. Y en eso, así como esa, hay docenas de preguntas que caen en el mismo rango, que ponen en evidencia que es una máquina que pues es una chapucera, ¿no? Como aquí es bullshit. Es bullshit muy elaborado que puede ser súper útil, te puede resolver problemas, te puede ayudar a resolver, desde escribir una novela hasta escribir un programa o hacer mil cosas. O sea, la utilidad es incuestionable. La idea de quererlo antropomorfizar y quererlo ver como algo que no es muy peligroso. Y en las semanas que llevamos de convivir con esto ya a un nivel que es un escándalo masivo, es un fenómeno planetario del cual todo el mundo habla. Hay un artículo nuevo de alguien que se asombra ante las posibilidades de esto. A veces esas cosas sí son realmente asombrosas, a veces son chapucerías bien armadas. Pero creo yo que por ahí va, no sé cómo ves tú. Sí, o sea, yo creo que es inescapable pensar en las consecuencias, ¿no? De relacionarnos con estas tecnologías porque son impresionantes, ¿no? Y son muy hábiles, ¿no? En estos procesos de engaño. Yo me preguntaría la parte de la utilidad
Y creo que valdría la pena pensar como útil para qué, porque me parecen también tecnologías como bastante inútiles, ¿no? Si pensamos justo en las consecuencias, que provocan, ¿no? En el sentido de que creo que es importante cuando pensamos en tecnología pensar en tratar de alguna manera también darle la vuelta a esta definición de las tecnologías o de las tecnociencias, ¿no? Como eurocéntricas americanas digitales, ¿no? Bueno, dependen, pues, de la extracción masiva de recursos. Y en ese sentido, me parece que estas grandes empresas, ¿no? Que están desarrollando estas tecnologías tan complicadas, pues tienen una responsabilidad, eh, este, mm, eh, pues sí, como dices, ¿no? De escala planetaria muy, muy amplia, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que yo no he utilizado, o sea, ya no quiero utilizar GPT-4, ¿no? Y me parecen proyectos como, o sea, cosas de las que no quiero dejar de hablar, ¿no? Y cosas de las que es importante pensar alrededor, pero la verdad es que no las he incorporado por lo menos, o bueno, dejé de trabajar me quedé en el GPT-2, pero, pero, pero ahora, ¿no? Que tienen estas implicaciones, estas consecuencias tan avasallantes, ¿no? Me parece, o sea, no sé muy bien cómo posicionarme o cómo pensar al respecto de su utilidad, porque me preguntaría cómo utilidad, o sea, qué tipo, hacia dónde estamos queriendo llevar este conocimiento, este desarrollo como tecnocientífico y realmente cuáles son las tecnologías que queremos seguir desarrollando, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, mi acercamiento al río, ¿no? Como una forma de tecnología desde un espacio crítico, ¿no? Es pensar ojalá el río no estuviera tan domesticado, tan industrializado, ojalá no fuera necesario pensar, ojalá no pudiéramos pensar en ese río como tecnología, y creo que hay, pues eso, nada, como que hay un pues muchas otras, ¿no? Relaciones sociotécnicas que me parecen más interesantes, más complejas, ¿no? Que luego estas tecnologías que se ponen tan al centro, ¿no? De la pregunta sobre la tecnología, ¿no? Claro, Ujú. así es. Alejandro. Sí. No, no, justamente es esta parte, ¿no? Que era lo que decíamos, que mientras la información esté en la red, pues toda esta inteligencia artificial la va a encontrar y esté relacionada también, ¿no? Que esté lo suficientemente documentada y relacionada para que te lo encuentre, ¿no? No, como el caso ese de Rosa Espino, que no, si tú lo buscas, o sea, antes había estos surfeadores profesionales de Google, ¿no? Que era una chamba que las empresas contrataban un surfeador profesional para encontrar información en Internet, ¿no? Y era gente que se ponía a buscar, que tú le decías, oye, a ver, necesito que me hagas un paper sobre Hemingway. Entonces se metía y buscaba toda la información que podía obtener y la sintetizaba en algo, que podía generar un reporte o un artículo, ¿no? Entonces lo mismo pasa con esto, ¿no? Si no hay suficiente información de Rosa Espino en Internet, ese no es un tema de la inteligencia, o sea, que la inteligencia artificial llegue a él, ¿no? También un poquito yo creo que es en cuestión de tomar las decisiones, ¿no? Que yo creo que eso es parte fundamental de la inteligencia, saber tomar las decisiones y ver por qué camino te vas a ir, ¿no? Entonces ahí también es una cuestión que sería interesante, Fede, que experimentes para ver por dónde, cuáles son los caminos del bien y del mal de la inteligencia artificial, ¿no? Bien y del mal. ¿No? Sí, Entonces, sí, sí, sí. O sea, yo creo que es importantísimo identificar esos límites, ¿no? Y seguir reconociéndolos, ¿no? Y no dejarnos, pues eso, ¿no? Como sorprender, ¿no? Por lo menos sin tratar también de entender como cuál es ese espacio de trabajo, ¿no? Y cuáles son, otra vez, ¿no? Como esos límites infraestructurales, ¿no? Sobre de los cuales estamos trabajando, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no?
o sea, imagina, bueno, si estamos pensando en Rosa Espino, ¿no? Pero imagínate la cantidad de sistemas de conocimiento, ¿no? Que no están representados en un modelo Claro. computacional de ese tipo. Imagínate la cantidad de lenguajes, ¿no? Que no están incluidos en un modelo computacional de ese tipo. Evidentemente, le va a costar mucho trabajo al modelo escribir poesía, ¿no? En algún idioma que no forme parte del idioma el 1% de los lenguajes es hablado, ¿no? Por los países del norte, entre comillas, desarrollados, ¿no? Entonces, es una tecnología bastante limitada, ¿no? En muchos sentidos, pero evidentemente también suficientemente sorprendente y con un impacto social, cívico, pues nada, como difícil de dimensionar todavía, ¿no? Entonces, como que para mí es un poco prematuro, aunque lo tenemos que hacer en tiempo real, ¿no? Como tratar de relacionarnos con estas técnicas, pero es como, bueno, no sabemos ni siquiera, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar, ¿no? Y bueno, porque pues sí está transformando mucho nuestra relación, ¿no? Con la cultura textual y visual, ¿no? Y bueno, nos hemos quedado ahorita hablando de texto, pero bueno, pues las tecnologías que desarrollan imágenes, ¿no? Y videos y gráficos tridimensionales y demás y demás y demás. Y en esta cultura, ¿no? Pues de la falta de criterios, ¿no? Y de anclas, ¿no? Para ponernos de acuerdo, ¿no? Sobre de lo que es cierto, pues todas estas tecnologías siguen de alguna manera desestabilizando esa relación que tenemos hacia con la realidad, ¿no? Que bueno, pues eso tiene, pues es un problema social, ¿no? Importante. Sí. Oye, mira, se nos acaba, me temo, ¿verdad, querido Alejandro? Se nos acaba el Exacto. tiempo. Alejandro es aquí el que realmente lleva el tiempo. Yo soy solamente un charlatán que cree que sabe qué está pasando con el tiempo, pero no lo sé. Pero lo único que sí quiero es que antes de que te nos vayas a ir, hables un poco también de este proyecto tuyo de materia abierta, estos cursos de verano, que son, hasta donde tengo entendido, estas reuniones multidisciplinarias con gente de ámbitos los más diversos, encarando problemas lo más extraños. De decir que algunos son muy oscuros para mí, muy crípticos, pero un poco cuéntanos por dónde va esto y me temo que con eso se nos acabará el tiempo. Sí, bueno, pues es una escuela de verano, es un programa de verano que desarrollamos desde el 2019, lo hacemos entre un grupo de amigas y de amigos, somos artistas y filósofos y curadoras, y bueno, digo esto porque creo que es un proyecto que se levanta como desde esta voluntad compartida de reunirse, ¿no? A socializar y a ritualizar de alguna manera como contextos para el aprendizaje. Armamos un proyecto en colaboración con una curadora, un curador, todos los veranos, y le damos como forma a la escuela, tratando de modificar todas sus aristas o muchas de sus aristas. Hay muchas cosas que permanecen, pero tratando de pensar en lo que significa eso, ¿no? Como hacer escuela o generar estos contextos para el aprendizaje y pensar como críticamente en eso. Lo hacemos con diferentes instituciones en la Ciudad de México. Sobre todo, bueno, hemos colaborado mucho con Cultura UNAM y sus muchos brazos. Este año lo estamos haciendo con el Museo Tamayo. Bueno, este verano que viene lo estamos haciendo Museo Tamayo, Casa del Lago, y la cátedra Max Aub en arte transdisciplina. Y bueno, el año pasado lo hicimos con el MUAC. Entonces, todos los años se mueve temáticamente y se mueve estructuralmente y se mueve en muchos sentidos, pero sus ejes como estables es una escuela sobre arte, teoría crítica y tecnología, tratando siempre de pensar otra vez como en la idea de la tecnología, pues más allá de esa trayectoria tecnocientífica eurocéntrica, tratar de entender la tecnología como desde otros espacios como históricos y filosóficos y epistémicos, y mucho situar el conocimiento técnico, ¿no? En relación con territorios específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado colaboramos con ingenieros, ingenieras, gente que está desarrollando tecnologías inclusive mecatrónicas, ¿no? En la zona de Xochimilco, Milpalta y Tláhuac, y en donde están vinculando como los conocimientos
sociotécnicos, por ejemplo, del cultivo, ¿no? Con preguntas, ¿no? De su conocimiento heredado ancestralmente, y sin dejar de alguna manera por ejemplo, en el caso de Fernando Palma Rodríguez, un artista increíble, que desarrolla robots, ¿no? Robots, que son robots inútiles, robots que hacen, que no tienen una función, una utilidad, ¿no? En específica, pero que sin embargo sirven, ¿no? Como para pensar y para contar historias y para pensar alrededor de los conocimientos originarios, de la zona de Milpalta. Entonces, bueno, pues nada, es una escuela en donde invitamos a filósofos, a artistas, a curadoras, a escritores y demás, y son grupos bien interesantes que se reúnen para estar un mes, ¿no? En la Ciudad de México, pues discutiendo estas cosas que nos interesan, y pues siempre es un ejercicio, pues nada, como de, pues muy enriquecedor, ¿no? Porque se reúnen estos grupos que vienen pues de espacios de conocimiento muy diferentes. Entonces, bueno, pues invitarles también a visitar la convocatoria que acabamos de sacar en nuestra página web, que es materiaabierta.com. Este año estamos trabajando con varias personas del Caribe, ¿no? Invitamos a un curador de Boriquén, de Puerto Rico, Jorge González Santos, a curar el programa con nosotros. Y bueno, Jorge tiene una práctica muy interesante en donde pues sobre todo como desde el tejido de palma y prácticas materiales pues recuperadas como ancestralmente, pues reflexiona sobre la reconstrucción de la memoria colonial del Caribe. Y bueno, Jorge ha invitado a una serie de sabedoras y de pensadores muy interesantes. Entonces, bueno, nada, nos emociona mucho siempre hacer eso y realmente pues es una excusa, ¿no? Para seguir ahí como entreteniendo pues el pensamiento, ¿no? Y esta relación que tenemos entre un grupo de amigos que nos interesa, pues nos interesan estas actividades, Neif, y Alejandro. Entonces, pues eso. No, Súper. buenísimo, buenísimo. Oh, Alejandro, increíble. La verdad es que es súper interesante tu trabajo. Platícanos dónde nuestros seguidores, nuestros millones de seguidores pueden ver más de ti. Si tienes Twitter, sí, ¿dónde Instagram, tienes algo que concentre página. un poco todo esto o cómo buscarte? Hay que irle buscando, pero con que nos des un par de cosas donde ver más Pistas. información tuya. Sí, digo, estoy en Instagram y en Twitter. En Instagram creo que estoy con mi nombre completo, ¿no? Así como @Federico Pérez Villoro. Y en Twitter creo que estoy como Fede Villoro. Uso poco las redes sociales, pero sobre todo me meto a fisgonear, ¿no? Entonces estoy ahí presente. Y por ahí, digo, cuando colaboro con algunos otros por ahí hay algunas cosas, ¿no? Colgadas de mi trabajo en línea, entonces, pues nada, sí, agradezco ahí la promoción. No, hombre, pues es que sí es muy necesario. Me parece que no es común encontrarse un pensador como tú. No es común alguien que como tú estás no solamente pensando, sino que estás creando y en universos muy alternativos, en caminos muy, como decíamos al principio, muy disruptivos y muy de provocación y de búsqueda hacia la transgresión de estructuras que tenemos muy clavadas en la mente, ¿no? Y que es difícil a veces dejar de pensar las cosas como las pensamos. Me parece que eso es una de las cosas más fascinantes de tu trabajo, que nos obliga a saber las cosas como no las habíamos visto nunca, o como no se nos había ocurrido que podían ser vistas. Pero bueno, muchísimas gracias, Federico. Fabuloso, fascinante, buenísima plática, llenísima de cosas para pensar. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes, por la invitación y por el espacio y pues nada, que siga el diálogo, que Eso. siga el contagio. Sigue la zona de contagio. Bueno, pues me voy a aprovechar para despedir, queridos zona de contagienses. Síganos, por favor, viendo, compartiendo y dándoles likes y todas esas cosas que son tan valiosas hoy en día en este sistema económico totalmente perverso que vivimos todos los días y que un día de estos Federico con suerte va a poder destruir o nos va a poder revelar toda la fascinante humillación que vivimos todos los días al estar hundidos en la Elon Muskianidad
de nuestras comunicaciones. Caray, gracias Alejandro, gracias como siempre Gracias, por Nick, darle gracias, Fede. posibilidades a este espacio de que exista. Gracias Federico por aceptar nuestra invitación y gracias a todos los que nos están viendo por entrarle. Hasta pronto. Gracias. Adiós.